Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Antes de comenzar, quiero dejarlos con este hermoso paisaje en Santa Cruz, California. La política mundial, desde sus milenarios orígenes, siempre estuvo interpelada por actos de corrupción. El poder suele otorgar oportunidades demasiado seductoras para transgredir las reglas para beneficios propios. A veces los primeros mandatarios son víctimas de sus allegados, de funcionarios que toman la vía incorrecta. Y como dice la famosa frase, cuando el cocinero se equivoca, es el mozo quien paga los platos rotos. En América Latina, cuyas democracias hoy gozan de una continuidad inédita, los escándalos presidenciales siempre han estado a la orden del día. Colombia, que ostenta una historia repleta de hechos que parecerían inverosímiles para países de otras latitudes, no es la excepción a la regla. Hoy haremos un repaso por algunos de los escándalos políticos a lo largo de 80 años de historia colombiana. Comenzamos. Alberto Lleras Camargo, 1945-1946. Alberto Lleras Camargo llegó a su primer mandato el 7 de agosto de 1945, precediendo al gobierno de Alfonso López Pumarejo. Este mandatario había sufrido un intento de golpe de Estado en 1944 y un clima de inestabilidad institucional muy delicado. Cuando López renunció, el Congreso nombró a Lleras Camargo como presidente, convirtiéndose en el más joven de la historia de Colombia y también en el primero en ser investido de forma ilegal, sin tener en cuenta el golpe de Estado de 1957. Mariano Ospina Pérez, 1946-1950. El ingeniero Mariano Ospina Pérez llegó al gobierno el 5 de mayo de 1946, rompiendo la hegemonía liberal tras casi 2 décadas. Durante su gobierno se produjo el recrudecimiento de un periodo conocido como la violencia, que terminó de estallar con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto derivó en el Bogotazo. La oposición acusó a Ospina de haber conspirado contra los liberales y recrudecido la violencia contra el partido. Los liberales intentaron iniciar un proceso de juicio político contra Ospina por el Bogotazo, lo que llevó al presidente a cerrar el Congreso. Declaró el estado de sitio que duró una década e inició lo que se consideró como 10 años de dictaduras civiles y militares. También comenzó una purga de representantes liberales de instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Electoral y el Consejo de Estado. El 2 de junio de 1948 prohibió la venta de chicha en el país mediante el decreto de 1839, argumentando que el alcohol es el primero de los 3 mayores enemigos de la salud de nuestros campesinos y del porvenir de nuestra raza. Laureano Gómez Castro, 1950-1951. El breve mandato presidencial de Laureano Gómez tuvo que mantener el estado de sitio decretado por Ospina. Muchos califican a Gómez como el precursor de una dictadura cívica, en donde las libertades civiles se vieron cercenadas, las cortes judiciales se suspendieron y los medios de prensa fueron censurados. La aparición de grupos paramilitares como los bandoleros o los chulavitas encabezaron una sangrienta persecución contra opositores que fueron torturados, desaparecidos o asesinados.
Se lo acusó numerosas veces de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Roberto Urdaneta Arbeláez, 1950-1953. Urdaneta gobernó durante 3 años en medio de un intento por reforzar las Fuerzas Armadas y policiales con el fin fallido de contener la violencia paramilitar y los ataques a personalidades de la oposición. Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo sufrieron 2 atentados en los cuales se incendiaron intencionalmente sus domicilios y tuvieron que pedir asilo en la embajada venezolana para escapar de los ataques, que luego se comprobaría fueron hechos con complicidad de las autoridades. Las tensiones sociales y la impopularidad del gobierno derivarían en el golpe de Estado de 1953. Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957. El 13 de junio de 1953, tras varios años en donde Urdaneta y Gómez Castro intentaron imponer una reforma constitucional, el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder de Colombia y se autoproclamó presidente. Fue una toma pacífica que contó con el apoyo inicial del expresidente Mariano Ospina, quien más adelante se retractaría. Rojas Pinilla prohibió al Partido Comunista Colombiano e intentó pacificar las guerrillas con amnistías, pero fracasó. Y la violencia no cesó. El 9 de junio, en medio de una protesta estudiantil, el Batallón Colombia, que respondía al gobierno, reprimió y asesinó a 13 personas. Su gobierno se caracterizó por una permanente persecución a la prensa, censurando periódicos y hasta cerrando algunos que se manifestaron en contra de su régimen. La religión protestante fue perseguida también, e incluso llegó a detener ilegalmente a una mujer de 82 años, de origen estadounidense, que realizaba tareas misioneras. El periodista Héctor Echeverry Cárdenas fue asesinado tras publicar un artículo en donde denunciaba a Pinilla de sacar $2 millones en metales preciosos del país, que estaba sumido en una profunda crisis económica, con suba de impuestos a la población y beneficios a empresas extranjeras que conseguían extraer el 100% de las ganancias limpias de Colombia. Pese a que Rojas intentó que la Junta lo reeligiera, la presión social y de la Iglesia consiguieron que renunciara a su cargo. Pinilla terminó exiliado en República Dominicana bajo el amparo del dictador Rafael Leónidas Trujillo, pero tuvo que regresar el 3 de diciembre de 1957, cuando fue detenido y procesado por el accionar de su gobierno ilegítimo. Junta Militar, 1957-1958. El 10 de mayo de 1957, asumió la Junta Militar comandada por el general Gabriel París Gordillo, quien había sido ministro de Defensa. De ideología netamente conservadora, pese a ser miembros de las fuerzas militares, la Junta decidió no iniciar algún proceso de investigación judicial a los responsables políticos durante el periodo de la violencia. El único que terminó investigado fue Rojas Pinilla, quien había nombrado a la Junta. Alberto Lleras Camargo, 1958-1962. Bajo su segundo mandato, los historiadores coinciden que se inició el conflicto armado colombiano entre grupos paramilitares y el Estado. El detonante fue el asesinato de Jacobo Prías Álape, apodado Charro Negro, un guerrillero miembro del Partido Comunista, el 11 de febrero de 1960. A Lleras Camargo se lo acusó repetidas veces de haber sido demasiado duro con los comunistas y de haberse alineado en la persecución, orquestada principalmente por Estados Unidos, de las personas pertenecientes a este partido. Guillermo León Valencia, 1962-1966. Su mandato se caracterizó por ser un gobierno que intentó pacificar la nación y establecer lazos con la comunidad internacional en medio de un contexto geopolítico complejo como el de la Guerra Fría. El hecho más controvertido fue la denominada Operación Soberanía, lanzada el 18 de mayo de 1964. Este plan intentó avanzar militarmente contra los grupos guerrilleros de forma infructuosa. A raíz de esta operación, terminarían surgiendo las FARC. Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970. Durante su gobierno, la guerra contra los grupos paramilitares se fortaleció. Las Fuerzas Armadas colombianas incrementaron su presupuesto, pero aún así no consiguieron dominar la situación. Nace el Ejército Popular de Liberación el 19 de febrero de 1967, la facción armada del Partido Comunista de Colombia.
En 1968, diversas agrupaciones estudiantiles, todos suscritos al comunismo, iniciaron una serie de protestas. Uno de los principales disparadores fueron las visitas protocolares del secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara y el empresario John Rockefeller. Gerard Restrepo ordenó al ejército para que controlara las protestas y tras una escalada en la tensión entre las partes, el presidente decidió cerrar la Universidad Nacional de Colombia hasta el fin de su mandato en 1970. Misael Eduardo Pastrana Borrero, 1970-1974. Su gobierno finalizó con el intento de su predecesor por impulsar una reforma agraria, lo que terminó enfrentando a Pastrana Borrero con los movimientos sindicalistas. En 1971 tuvo lugar la Primera Guerra Verde, una serie de sangrientos conflictos armados entre los trabajadores de las minas de esmeraldas. Pastrana cerró minas y estableció un sistema de licitaciones que terminaban ganando siempre Coexminas, Esmeracol y Tecniminas. Las tres empresas eran las principales responsables de los enfrentamientos armados en pos del control de los minerales. En enero de 1974, el Grupo M-19 robó la espada de Simón Bolívar. El grupo guerrillero surgió en respuesta al supuesto fraude electoral en las elecciones de 1970. Alfonso López Michelsen, 1974-1978. El mandato de López Michelsen enfrentó el escándalo más grande por lavado de dinero en la historia colombiana, llamado Ventanilla Siniestra. El Banco de la República estuvo involucrado en la legalización de capitales ilegítimos que producía el narcotráfico relacionado a la producción de marihuana. El 14 de septiembre de 1977, un paro nacional en la cual la represión estatal a los manifestantes dejó un saldo con más de 30 muertos, unos 3.000 heridos y cientos de detenidos. Julio César Turbay Ayala, 1978-1982. A Julio César Turbay Ayala se lo recuerda en la historia colombiana como uno de los presidentes más impopulares, especialmente por las violaciones a los derechos humanos. Durante su gobierno se promulgó el Estatuto de Seguridad, un decreto de seguridad penal cuyo fin era combatir a los grupos guerrilleros. Sin embargo, lejos de conseguir algún éxito, fue una medida que permitió la tortura, asesinato y desaparición de personas inocentes. La censura contra los medios de comunicación se recrudeció. Los carteles de narcotraficantes crecieron exponencialmente durante este mandato, en medio de lo que se llamó una guerra contra la izquierda. Mientras el Estado intentaba luchar contra los paramilitares, el narcotráfico comenzó a armarse y en 1981 surgió el primer grupo narcoparamilitar, el MAS, o Muerte a los Secuestradores. La figura de Pablo Escobar cobró notoriedad internacional. Belisario Betancur Cuartas, 1982-1986. Belisario Betancur consiguió que se aprobara la amnistía para decenas de guerrilleros presos el 18 de noviembre de 1982, pocos meses después de asumir la presidencia. Intentó dialogar con los principales grupos paramilitares, pero solo consiguió una tregua con las FARC. Algunos miembros guerrilleros se volcaron a la política. El M-19 tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 con la intención de llevar adelante un juicio político al presidente. Las fuerzas de seguridad públicas se enfrentaron a los guerrilleros y esto derivó en una masacre con 94 muertos, cientos de heridos y 11 desaparecidos. Virgilio Barco Vargas, 1986-1990. Uno de los principales conflictos que debió enfrentar Barco Vargas fue la crisis de la corbeta Caldas, el 9 de agosto de 1987. Una crisis diplomática entre Venezuela y Colombia que estuvo a punto de estallar en un conflicto armado. El motivo fue el territorio del Golfo de Venezuela, en donde los dos países no tienen una frontera delimitada. La lucha contra el narcotráfico se recrudeció, los atentados públicos escalaron en violencia y los intentos de negociación, especialmente con el cartel de Medellín, fracasaron. Las guerras verdes entre los trabajadores mineros entraron en su tercera etapa, que finalizaría en 1990 tras un acuerdo de paz y más de 3.000 muertos.
En 1986, la persecución política a los miembros del partido político fundado por las FARC, Unión Patriótica, el Frente Popular, el Movimiento a Luchar y distintos movimientos fue algo característico de este mandato presidencial. El número de muertos a manos de grupos paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad trepó a más de 4.000, razón por la cual, en el 2014, la Fiscalía General de la Nación los declaró como crímenes de lesa humanidad. César Augusto Gaviria Trujillo, 1990-1994. Una de las políticas de privatización en 5 puertos colombianos durante este gobierno derivó en un fraude monetario de proporciones gigantes. Miembros de los 2 partidos más populares en Colombia, junto a empresarios, tuvieron testaferros que tomaron el negocio millonario y llegaron a formar parte del fraude gracias a los favores políticos de Gaviria. La lucha contra el narcotráfico siguió su escalada de violencia, que tuvo su punto cúlmine con el asesinato de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, un hecho que aún hoy es discutido por la participación de grupos paramilitares en conjunto con las fuerzas nacionales. Lejos de terminar con el problema del narcotráfico, el poder pasó a manos del Cartel de Cali. Entre 1992 y 1993, la escueta política energética y la ausencia de obras en infraestructura se combinaron con algunos desastres naturales. Esto provocó una crisis de energía en el territorio con cortes de luz programados a lo largo de un año. Gaviria intentó adelantar mediante un decreto 1 hora el reloj de Colombia en lo que se conoció como la Hora Gaviria. Sin embargo, la presión de la sociedad y la oposición consiguió revertir el decreto tan solo 9 meses más tarde. Ernesto Samper Pizano, 1994-1998. Ernesto Samper enfrentó uno de los mayores escándalos políticos modernos, el Proceso 8000, en donde se lo acusó de utilizar sumas multimillonarias provenientes del narcotráfico para su campaña electoral. El escándalo afectó a ministros, militantes y congresistas. Samper no pudo ser juzgado por el presidente en ejercicio, pero más tarde sería absuelto de toda culpa en un proceso tan polémico como la acusación. Hasta el día de hoy, el nombre de Samper Pizano se lo suele asociar como un ejemplo paradigmático sobre la convivencia entre la política y el narcotráfico. Andrés Pastrana Arango, 1998-2002. El escándalo más importante que debió enfrentar Pastrana Arango durante su mandato fue el de un proyecto para la construcción de viviendas de interés social en Cartagena de Indias llamado Chambacú. El sitio de ubicación estratégica para la explotación turística fue desalojado de forma irregular, condenando a los habitantes a reubicarse bajo condiciones de miseria y extrema pobreza. La silla vacía es un histórico momento protagonizado por el presidente Andrés Pastrana en San Vicente del Caguán. El 7 de enero de 1999, el mandatario esperaba dar inicio formal a unas negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Su cita era con Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, de quien tenemos un video a propósito en este canal. La noticia fue clara. La guerrilla dejó plantado al presidente, quien fue fotografiado por medios de todo el mundo, solo, con una camiseta blanca y una bandera detrás, sacudido por el viento, con la silla vacía de Marulanda a su lado y una botella de agua. El resultado, el fracaso del proceso de paz, el recrudecimiento de la guerra y el fortalecimiento militar y económico de la guerrilla. Fue tan fuerte ese fracaso de la paz en 1999 que en 2002 los colombianos eligieron como presidente a un candidato escéptico del diálogo y partidario de la lucha frontal con la guerrilla. Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. Con 2 periodos consecutivos frente a la República de Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se caracterizó por la lucha contra las fuerzas paramilitares, especialmente las FARC, a quienes culpó siempre por el asesinato de su padre. De este hecho se desprende uno de los grandes escándalos de su gobierno, la parapolítica, en donde las investigaciones revelaron los vínculos de allegados al presidente con miembros de grupos irregulares a quienes se los juzgó por utilizar a estos grupos fuera de la ley para intimidar a opositores y potenciar candidaturas. Más de 50 miembros del Congreso terminaron con condenas por este emblemático caso. La política de seguridad democrática
un plan para luchar contra los grupos paramilitares, dejó en el camino muchas polémicas. La mayor es el escándalo de los falsos positivos. El ejército de Colombia, para mejorar sus estadísticas en su batalla contra las guerrillas, asesinó a civiles inocentes a quienes hizo pasar por enemigos. La finalidad era presentar resultados contundentes frente a la población, en lo que terminó en reiterados crímenes de lesa humanidad. En el 2009 se publicó una investigación en donde se acusaba a Uribe de haber forjado una empresa con fines criminales utilizando a exmiembros del DAS, el Servicio de Inteligencia colombiano. Esta organización ilegal espiaba a miembros de la oposición, periodistas y funcionarios. Tras los debidos procesos judiciales, en el 2011, el sucesor de Uribe terminaría cerrando el DAS. La Yidis política fue el otro gran escándalo político que afrontó Uribe Vélez. La congresista Yidis Medina confesó haber recibido sobornos para cambiar su votación y permitir la reforma constitucional que había impulsado Uribe. Gracias a su voto, la Constitución cambió y desde entonces los presidentes en Colombia pueden ser reelectos de forma consecutiva. Juan Manuel Santos Calderón, 2010-2018. Santos Calderón continuó con los intentos de pacificar el país dialogando con las FARC y el ELN. Su presidencia estuvo marcada por un escándalo que estalló en el 2017, no solo en Colombia sino en toda América Latina, el caso Odebrecht. Este involucró al gigante de la construcción brasilera que designó una caja paralela destinada a financiar a políticos de todo el continente con la finalidad de conseguir licitaciones para obras públicas. Santos reconoció haber recibido dinero para su campaña presidencial del 2010. Santos también fue acusado de ser dueño de 2 sociedades clandestinas en Barbados en el escándalo internacional que se conoció como Paradise Papers. Iván Duque Márquez, 2018-2022. Duque enfrentó su primer escándalo a menos de un año de haber asumido, cuando su ministro de Defensa, Guillermo Botero, tuvo que presentar la renuncia al cargo tras enfrentar un proceso de censura en el Congreso. El gobierno nacional fue acusado de disfrazar muertes civiles como la de guerrilleros. Duque Márquez enfrentó un enorme paro nacional el 21 de noviembre del 2018. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia acusó al gobierno de querer vulnerar los derechos de los trabajadores. En el 2019 estalló un escándalo relacionado al espionaje por parte del sector de inteligencia dependiente del Ejército Nacional. La Corte Suprema investigó por su lado el espionaje a miembros del Poder Judicial. Se estima que más de 100 personas, entre políticos opositores, periodistas y civiles. Pese a que Iván Duque tomó medidas y purgó el ejército, hasta el día de hoy se cree que él fue el que dio la orden para que se iniciaran los espionajes. Con el comienzo de la pandemia en el 2020, empezaron a aparecer casos de corrupción relacionados con las medidas que tomó el gobierno para intentar contener el impacto económico en la población debido a las cuarentenas. Hubo irregularidades con el pago del ingreso solidario. La Fiscalía General de la Nación continúa investigando centenares de posibles casos de corrupción a manos de funcionarios que habrían utilizado la urgencia manifiesta declarada en todo el país para malversar fondos estatales. También sigue vigente una investigación de un caso llamado Ñeñe Política que involucra al narco José Hernández Aponte, alias El Ñeñe, quien habría establecido vínculos no solo con Iván Duque, sino con Álvaro Uribe Vélez, entre otros políticos. Conclusión. El gobierno de Gustavo Petro lleva muy poco tiempo, pero en el acto de asunción, el pasado 7 de agosto, levantó una mínima polémica. El exintegrante del M-19 prometió llevar la espada de Bolívar al acto, en lo que sería no solo su primer orden como presidente, sino una reivindicación de aquel comunicado que había emitido el grupo guerrillero cuando robó el codiciado objeto. Bolívar, tu espada vuelve a la lucha. Tal había sido la proclama del grupo, y Petro parece haber cerrado una historia que se inició el 17 de enero de 1974. El futuro, por supuesto, no está escrito. En un mundo ideal, un nuevo presidente representa la esperanza de un cambio de paradigma en la forma de hacer política. Como hemos visto en este repaso por casi 8 décadas de mandatos presidenciales colombianos, las probabilidades de un gobierno que no se vea involucrado o salpicado por escándalos de corrupción son casi una improbabilidad matemática. Aún así, la esperanza es lo último que se pierde. Solo el tiempo tiene las respuestas a estos interrogantes.
Gracias por llegar hasta el final y conocer esta historia. Ya saben que si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Recuerden enviarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Los dejo con este hermoso panorama en Santa Cruz, California. Listo. No. Espera un momentico. Porque antes... Ahí estoy bien. Si te corres un poquito más para acá, tienes más iluminación. Uy, ahí. Oh, ahí queda. Ahí queda perfecto. Estamos en Boardwalk. Esto es Santa Cruz Beach, un hermoso lugar turístico para venir a pasear y conocer. Los estamos invitando a todos para que vengan. Y yo me encuentro con un súper equipo de producción compuesto por mi madre principalmente. Y ella justamente los quiere invitar a ustedes a que me sigan en mi canal. Hola, quiero invitarlos a todos con mucho cariño para que sigan a mi hija Adrianita y les estoy muy agradecido. Ay, mone. Besos. Bye. Ella es mi Lupita.